Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba, el canal dedicado a la figura del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, y su segunda venida. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: final de los tiempos según Jesús de Nazaret. 25 datos en 25 preguntas. Bajo nuestro humilde ver, para nosotros en este canal postulamos la idea de que el final de los tiempos a los que alude el Maestro de Maestros ya comenzó con su muerte y resurrección. En este proceso que ya lleva más de 2000 años, los tiempos de esa culminación, de ese proceso, están dados bajo nuestro humilde ver. Como siempre decimos, aquí nunca intentaremos imponer algo, decir que estamos en una verdad absoluta. Simple y llanamente anunciamos unos tiempos, damos unos argumentos, unos relatos, unas narraciones para que cada quien, para aquellos oídos que están prestos, pues puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, ya sin más dilación, veamos esas 25 preguntas con sus 25 datos. Veamos. ¿Qué es el fin de los tiempos? El fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin de una era, son expresiones que representan, bajo la óptica del reino del Maestro, un renacer. Esta humanidad ha de morir para dar paso a otra humanidad. El fin de los tiempos es un cambio de conciencia. Ese renacer, esa otra humanidad, ¿en qué consiste? Es un nuevo tiempo en el que la conciencia humana estará ya abierta a sí misma, a su capacidad creadora y al amor. El renacer es la muerte de esta humanidad y el nacimiento de otra. El fin de los tiempos, el renacer, es un proceso dócil, sencillo, fácil de alcanzar. No. El final de los tiempos, el renacer a otra humanidad, es para el Maestro y su reino un proceso en el que el mal intensificará su poder y usará toda estrategia para impedir el despertar colectivo de la conciencia humana. Es un proceso que causará mucho traumatismo en las mentes ya inoculadas con el virus del odio. Lo he dicho y es importantísimo. El despertar colectivo, mientras dure esta humanidad, no se verá. Hay muchísimas personas, muchísimos seres, muchísimas conciencias que están despertando a sí mismos, realmente a su propia esencia. Pero ese despertar colectivo que implique una nueva forma de ver y de entender y de construir la realidad, solo se dará tras el proceso. Entonces podemos decir que realmente el despertar colectivo vendrá de la mano de la segunda venida del Maestro. Sigamos. El final de los tiempos será un proceso doloroso para todos aquellos que no estén abiertos a la nueva conciencia que ha de venir. ¿Qué o quién es el mal? Para el Maestro y su reino no cabe la menor duda. El mal es el alejamiento de la fuente, del Padre, de lo que humanamente se denomina Dios. El mal es un producto de las conciencias, no es un azar del destino. El mal no está determinado porque es un estado más del ser, de la libertad que somos.
Cualquier conciencia puede caer en las redes del mal. Cuando un pueblo, una raza cósmica, para decirlo de una manera humanamente entendible, se abre a la conciencia que es decir, cuando toma conciencia de la unidad que son, el mal no aflora en el conjunto y es mucho más controlable en caso de que florezca a nivel individual. El mal es el alejamiento de lo que el maestro de maestros llama Padre. ¿Cómo se manifiesta el mal? ¿Cómo se transmite? Recordemos, el mal es propio de las conciencias. En el caso humano, como conciencias sociales, el mal se manifiesta en comportamientos insanos hacia y desde la sociedad, los cuales surgen y a su vez crean insanas y fallidas creencias. El mal usa la familia e instituciones para clonarse de generación a generación. Importantísimo, bajo nuestro humilde ver. El mal que aflora en las sociedades humanas viene de las sociedades humanas, pero es permisible o es permitido porque somos conciencias. Más adelante lo recalcaremos. Nuestra capacidad creadora, nuestra libertad de ser, nos permiten hacer el daño, hacer el mal. Pero no estamos determinados por él. Eso es importantísimo entenderlo. El mal es una opción. Otra cosa es que a nivel social se haya clonado también y acampe a sus anchas. El mal se transmite a través de la educación en un sinfín de creencias fallidas. ¿Es inevitable el proceso del fin de los tiempos? Sí, el mal en esta humanidad está condenado y el proceso del fin de los tiempos es inevitable. No hay conciencias aisladas en un universo entrelazado. El mal siempre está al acecho, pero el bien, la luz, o como ustedes gusten nombrar y entender al amor, no deja desamparadas a las conciencias en evolución. Como recalcaré un poco más adelante, obviamente nadie está llamado a creer en este proceso, pero el que creamos o no en él, no va a evitar el proceso en sí mismo. Uno puede entender o no entender la ley de la gravedad, pero el hecho de que agarres una piedra y la tires a un barranco, va a caer. Si no hay ninguna fuerza que la suba, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy, que aunque no comprendamos muchas veces los procesos están en marcha. El proceso de cambio es un parto difícil y doloroso. ¿Estamos obligados a creer en un final de los tiempos? Obviamente no. El fin de los tiempos de los que hablamos aquí, que son un nuevo renacer, es la posición de un reino, el reino del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Y nadie está en la obligación de creer en su naturaleza y en sus palabras. Pero para aquellos que el Maestro es algo más que un concepto, una teología, una institución eclesial, una figura histórica, una ideología. Para todos ellos, digo, sus palabras, que van más allá de sus logos rescatados en los llamados evangelios, canónicos o no. Sus palabras, digo, no pasarán. Y no pasarán porque sus palabras beben de la fuente del Padre y representan un apéndice de su conciencia. El reino del Maestro es un reino que hace muchos eones, lo repito siempre, conoce la naturaleza de lo que humanamente se llama Dios. Cada quien debe encontrar su propio camino hacia el bien que es. ¿Qué son las señales del fin de los tiempos? Las señales no se refieren a los fenómenos, situaciones que se dan en las sociedades humanas o en los espacios geográficos. Es decir, no son las guerras, las hambrunas, los terremotos, los maremotos, cataclismos de todo tipo. No. Estos fenómenos, tanto los naturales como los propiamente humanos, siempre han existido. Entonces, ¿qué son las señales? Las señales es la forma de entender
los tiempos propios del fin de los tiempos. Las señales no se refieren tanto a unos hechos, sino a cómo entender estos tiempos del fin. En otras palabras, las señales son una forma de acercarse al mensaje del Maestro no desde la razón, sino desde el corazón. La única manera de oír lo que el Maestro dice. Las señales son una nueva forma de escuchar el mensaje del fin de los tiempos. ¿Qué significa entender el fin de los tiempos según Jesús de Nazaret? No se trata de un acertijo, se trata de estar abiertos a la verdadera naturaleza del Maestro. Jesús decía muy a menudo, el que tenga oídos para oír, que oiga. La Iglesia cristiana hizo mucho daño a los hijos de los hombres cuando los quiso esclavizar a dogmas y teologías que no reflejan para nada el mensaje y la misión del Maestro. A Jesús y su mensaje no se le entiende desde la razón, sino desde el corazón. Entender el final de los tiempos significa discernir cuáles son estos finales, cómo poder entenderlos. Y para poder discernir sobre cómo discernir, cómo entenderlos, también el Maestro nos dejó expresado en algunos logos esas enseñanzas. Veamos. Entender el final para Jesús, para el Maestro, significa entender qué es el amor. ¿Cómo discernir el final de los tiempos? El laberinto del lenguaje. El Maestro decía que esta generación pedía señales del fin y no solo se refería únicamente a sus contemporáneos, sino a esta última humanidad, pero recordaba que no se les darían, pues el conocimiento implica un esfuerzo, un volver a nacer, un morir para nacer de nuevo, un abandonar todo para encontrarse a sí mismos. Solo aquellos que fuesen capaces de este renacer serían capaces de entender qué significa el final de los tiempos. Solo quienes saben morir a las creencias pueden vivir a su conciencia. ¿Qué significa escuchar y qué significa ver en la advertencia del final de los tiempos? Estos dos verbos son la clave, son la llave para discernir el fin de los tiempos que dejó dicho el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Vuelvo y repito, no se trata de un acertijo, sino simple y llanamente de fijar la atención en el contraste entre estos dos verbos y el tiempo histórico. Los fenómenos narrados por el Maestro sobre las señales, guerras, maremotas, etc., solo podían ser escuchados hasta hace muy poco. Escuchados en tiempo real. Hoy, además de ser escuchados, también pueden ser vistos y vistos en tiempo real. Cuando veáis todo esto, advertía el Maestro, sabed que estoy cerca, muy cerca, que me verán llegar entre nubes, es decir, acompañados de otras conciencias hermanas que pululan por este cosmos majestuoso. Bajo nuestro humilde ver es la clave y es lo que hay que entender. Cuando se habla del Apocalipsis, más adelante hablaré, habrá una pregunta sobre ello, normalmente se refieren al Apocalipsis de Juan, pero el Maestro dejó sentado cómo será ese final de los tiempos, ese cambio, ese nuevo renacer, esa muerte de esta última humanidad que está preñada de mal por todos los lados, para otro tipo de relaciones. Y el contraste entre cuando escuchéis de guerras, de maremotos, de cataclismos de todo tipo, todavía no es el fin, no os preocupéis. Ahora, cuando podáis ver eso, sabéis que estoy cerca. Lo damos por sentado. O sea, para nosotros, al menos para la generación millennial, por ejemplo, es tan común tener un ordenador a mano, tener internet, conectarse y demás, que ese contraste entre una sociedad que prácticamente pues, estaba sedienta de información, sin
sin tener en cuenta la contaminación de esa información, porque todos los estados, todas las sociedades se contaminaban de alguna u otra forma la información que había que transmitir. Hoy en día cualquier hijo de vecino puede agarrar un celular y enfocar los cielos y ver un ovni, puede enfocar cualquier acontecimiento, y es el propio individuo que a través de lo que ve, de lo que escucha, puede tomar sus propias conclusiones. A eso me refería cuando en otros tiempos esa información pues se contaminaba, es decir, pasaba por el filtro de los estados, las ideologías, los grupos, los intereses. Ustedes se han preguntado, el avance científico, esta capacidad de hace 100 años, estaban los hermanos, dormían ahí con un aparato medio primitivo, ¿no? Diríamos hoy en día, a esta capacidad que tenemos hoy en día de poder comunicarnos en tiempo real, de una punta a la otra del planeta, de poder vernos, de poder ver cualquier acontecimiento, no es casualidad. El maestro lo dejó reflejado en sus logos, no solamente en los logos que nos han llegado, sino lo que transmitía a sus íntimos. Llegará el momento en que todo aquello que os dije, que os digo, lo podréis ver con vuestros propios ojos, donde todo el mundo lo verá con sus propios ojos. Es importantísimo. Las señales del maestro no se refieren tanto a los fenómenos en sí, sino a esa división, a ese contraste que hace entre escuchar y ver. Y ese contraste es posible en estos tiempos que humildemente denominamos los tiempos de Google, porque realmente son los tiempos donde está todo el mundo interconectado. Y llegará el día que aún no importa que sea el más pobre de los pobres, porque el pobre va a tener que tener acceso a internet, porque las sociedades se están montando para ese fenómeno. No quiero ser reiterativo, pero es preciso, vital, para poder comprender los tiempos que son, es vital comprender esta distinción que hace el propio maestro entre estos dos verbos, escuchar y ver. Cuando escuchéis de todos estos fenómenos, que siempre han habido, guerras, maremotos, terremotos, caída de asteroides, enfermedades, plagas, discusiones, siempre han existido. Ahora, la gran diferencia es que hoy en día podemos ver todo eso en tiempo real. No solamente es escucharlo. Y ojo, muchos acontecimientos en este mundo, en este planeta, pasaron sin pena ni gloria, simplemente vividos por los que les tocó vivirlo. Cayó un meteorito en cierta parte ahí, pasaron cientos de años, miles de años y nadie se enteró. Los dos verbos, escuchar y ver, son los verbos del cambio, son los verbos en los tiempos de Google. ¿Qué significan los nuevos tiempos? ¿Existirá el mal? La posibilidad de hacer el mal es propio de las conciencias y, por consiguiente, cualquier sociedad de conciencias siempre puede estar salpicada del mal. Ahora bien, cuando decimos que en los nuevos tiempos el mal será exterminado de esta morada del Padre, lo que queremos decir es que la forma de organizarse las conciencias no se basarán en miedos, esclavitudes, creencias fallidas, etc., sino en el conocimiento. El primer conocimiento del que emergerán todos los demás es el despertar colectivo, comunitario, a la conciencia que cada ser es, y el despertar, por consiguiente, al conocimiento de que todos somos uno. La unidad frente a la dispersión, el conocimiento frente a las creencias divisorias que han pululado por esta última humanidad. El maestro vino y vuelve acompañado abiertamente de conciencias cósmicas hermanas, a enseñar a los hijos de los hombres, a las conciencias humanas, el camino hacia ese conocimiento que les llevará a su verdadero hogar en las estrellas. Vuelve a liberar al hombre de sus miedos. ¿Son estos tiempos de pandemia una señal del fin para tener en cuenta? Sí, pero como decimos siempre,
Estos tiempos de pandemia son, ante todo, tiempos para aquellos que están buscando su propio camino en medio de esta debacle humana. Y no nos referimos a aquellos que están intentando sobrevivir o sobresalir en sus economías, en sus formas de vida, sino a aquellos que están buscando el sentido de su existencia más allá de sus creencias. Por ellos y para ellos, este tiempo de prórroga, dirían los aficionados al fútbol. Estos tiempos de pandemia están dirigidos a las conciencias, a los seres humanos de carne y hueso, la gente que camina a pie, no a las estructuras, no a los estados. La prueba está en que los estados no han hecho ni están haciendo nada, ni harán nada, salvo la de intentar sobrevivir ellos a cualquier precio. En estas sociedades insanas que se han construido en base al núcleo económico, donde el ser humano ha sido convertido en una simple mercancía, en un número, pues obviamente no hay intención de salvar a esas conciencias. Simple y llanamente lo que interesa es salvar un modelo económico. Es increíble. Por otro lado, es obvio que no encuentren una salida, simple y llanamente porque es que no quieren cambiar de chip. O sea, los estados no están en la intención de cambiar sus modelos sociales, buscar otros modelos alternativos. Simple y llanamente lo que están intentando es sobrevivir a cualquier precio. Sin embargo, la pandemia, más allá de todo el dolor que puede estar infligiendo a nivel particular a tantas familias, a tantos seres humanos, es un tiempo de, como decimos, de prórroga. Es decir, bueno, mirar, intentar buscar en vuestros propios corazones lo que sois, no las creencias que dicen que sois, no buscar ese crecimiento económico, esa riqueza económica que de nada servirá si no está acompañado realmente del amor que sois, si no está abierto a la conciencia que cada quien es. En estas sociedades enfermas, donde realmente obligan al ser humano a correr a toda prisa, sin mirar a ningún lado, sin reflexionar, y si hay que reflexionar solamente es cómo sobrevivir a ellas, estos tiempos de pandemia, vuelvo y repito, con todo el dolor que pueda implicar a nivel personal a todos aquellos afectados, es tiempo también para mirar hacia sí mismo. Es como decir, mira, párate y mira bien en dónde está, mira bien qué es realmente lo que está sucediendo a tu alrededor y mira bien dentro de ti para saber realmente lo que quieres. Sigamos. La pandemia es una prórroga de este final de los tiempos. ¿Hay más señales en este 2021 que nos hagan sentir que son los tiempos del final de los tiempos? Sí, hay más. Aparte de las señales aparentes, estas que hoy, como desde hace eones, no han cambiado, como pueden ser las guerras, hambrunas, conflictos de todo tipo, entre religiones, entre las mismas familias, etcétera, etcétera. Además de estas señales, lo que mostramos en este humilde canal son las señales que, medio en serio, medio en broma, catalogamos como los finales de los tiempos en tiempos de Google. Dentro de muy poco, pero de muy poco, todo ciudadano, toda conciencia humana de este mundo, de esta morada del Padre, podrá estar conectado para ver en vivo y directo cualquier acontecimiento en tiempo real, desde una guerra hasta los muertos en las calles por una pandemia. Lo dije anteriormente, la clave no está en los acontecimientos. La clave para entender el final de los tiempos no está en los acontecimientos, sino en ese contraste que hace el maestro, entre escuchar y ver. Nuestros abuelos podrían a lo mejor escuchar de guerras, ¿no? La batallita de la guerra de independencia en Cuba a finales del siglo XIX, principio del XX, pero podrían escuchar quizás las noticias que llegaban por ahí, o que podían leer en algún pasquín, en algún periódico. Pero hoy en día, los hijos que están naciendo hoy en día pueden ver y escuchar cualquier acontecimiento en tiempo real. Ya no se trata de poder escuchar,
sino que también, como dice el maestro, cuando veáis. Es la clave. Sigamos. La clave del comienzo y el fin son los tiempos de Google. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación oficiales en estos finales de los tiempos? En la misma pregunta está encerrada la respuesta. Todo medio oficial, todo medio que responda por activa o por pasiva a las estructuras de dominio, solo tendrán como misión alterar los tiempos y ocultar hasta los últimos minutos los acontecimientos cruciales para la humanidad. Su estrategia será la de siempre, a saber, dividir, cada quien atrincherado en su reducto, en su ideología, y seguir sembrando confusión, y con ella, que aquellos llamados a vivir otro mundo mueran en este con el sufrimiento a flor de piel. No olviden nunca, alcanzar los nuevos tiempos solo depende de cada quien, jamás dependerá de las estructuras sociales que han llevado al hombre a estos infiernos humanos. Las estructuras sociales están diseñadas para estar a las órdenes del mal. ¿Qué se puede esperar de los líderes políticos y religiosos de este final de los tiempos? División, división y más división. Cada uno desde su atalaya ideológica fomentarán el odio maquillado de mil creencias y tradiciones fallidas, pero su único objetivo es mantener hasta el final estos sistemas humanos de opresión y esclavitud. Pero el maestro de maestros vuelve para traer fuego y espada contra el mal. En su primera venida dejó sentado estos tiempos e incitó a todos a estar atentos, a poner todo su empeño en encontrar el verdadero sentido a la vida, a saber, su propia conciencia, y no a conquistar el mundo. Si conquistar el mundo significa olvidar el dolor y sufrimiento de cualquiera de estos pequeños, de ayer y de hoy, de nada servirá, pues nadie podrá comprar con todo el oro del mundo la oportunidad perdida persiguiendo espejismos. No esperen nada de los líderes y estructuras de poder. Nacieron para servir al mal, con mayúscula. ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto para entrar en los nuevos tiempos? No se trata de visitar templos, aprender manuales religiosos o éticos, disfrazados de dogmas y doctrinas para la convivencia. Primero, dice el maestro, debes morir. Morir. Sí, ya lo expresamos anteriormente, debes rescatar a tu ser, a tu conciencia de tus tradiciones mundanas. Saber que estás en el camino correcto es, ante todo, un ejercicio de autoconciencia. Ser capaz de sopesar situaciones, expectativas, creencias, tus propias creencias, sin llegar a juzgarlas. No se despierta la conciencia para juzgar, sino para comenzar a vivir bajo la luz del amor. De ahí que el maestro no se cansa de repetirlo. Amar y perdonar. El perdón, el amor es el único camino hacia los nuevos tiempos, hacia los nuevos horizontes. No es una entelequia, no es un imposible. Toda doctrina, toda ética, todo manual, toda ideología que te diga que eso no es posible, simple y llanamente se están alimentando a sí mismas, porque viven de esa confrontación. Viven de enemigos, necesitan enemigos para poder sostenerse. Pero las conciencias, cuando están despiertas a sí mismas, no, son amor. Y en base al amor construyen, crean todo lo que puedan imaginar y no imaginar. Desde un poema, una fórmula química, un lenguaje matemático, lo que sea. No nacieron para tirarse piedras, y menos para degollar cuellos. Sigamos. El valor no radica en vencer al mundo, sino en vencerse a sí mismos, cada quien. ¿Quiere decir esto que todo lo que me han enseñado está mal? ¿Es errado? La mayor parte de las creencias humanas se sostienen solo para el beneficio de unos pocos en detrimento del conjunto, o para el beneficio de un Dios humano, demasiado humano, y sus guardianes. Esas enseñanzas obviamente están maquilladas
de éticas e ideologías de todo tipo que intentan decirte que todo lo que haces es por ti, solo por ti y por tu bien. Sin embargo, el Maestro vino a decirte que solo hay un camino hacia los nuevos tiempos, aunque puedes llegar a él por 1000 sendas distintas. Y pasa por entender realmente que por encima de las creencias que juzgan y separan, y en tantos casos maltratan a los demás seres humanos, hay una conciencia que se comparte no solo con las demás conciencias que habitan este cosmos, sino con la conciencia suprema del Padre. El amor solo sabe de amor. ¿Qué tanto horror se verá y se vivirá? Como nunca antes ha habido en esta humanidad y como nunca habrá, nos dice y nos advierte el Maestro Jesús. Jesús no advierte de estos tiempos por hacer un alarde de poder, ni porque tenga un morbo por el sufrimiento, ni nada por el estilo. Advierte para que aquellos llamados a vivir los cambios estén preparados, y estar preparados no es ir a las iglesias a rezar todos los días, ni tampoco se trata de encerrarnos en nuestras vidas y acomodarnos lo mejor posible para enfrentar lo que se avecina, lo que viene, sino de tratar de estar preparados en nuestro interior. El final de los tiempos, el fin de los tiempos, los cambios de paradigma, por decirlo de una manera humanamente entendible, son ineludibles. No se pueden cambiar, no se pueden postergar. Como siempre digo, en los procesos de estos cambios ya con la primera venida del Maestro ya llevan más de 2000 años. Incluso humanamente podremos decir que ya es tiempo de, ¿no? Bueno, esos tiempos están llegando. No creas que el dolor que llegará no te salpicará. Estad alertas. Pregunto de nuevo, ¿no es posible eludir estos sufrimientos del fin de los tiempos? Repito, no. Lo diré de otro modo. La nueva humanidad no puede asentarse sobre los viejos vicios que se inoculó en esta última humanidad. El Maestro, repito, lo dijo bien claro. No vine a traer paz sino espada y fuego. Que nadie se equivoque, ni por asomo crean, como interpretaron muchos dentro del cristianismo oficial, que el Maestro vino a justificar violencia alguna. No se equivoquen, el Maestro con esta sentencia ratifica su misión. Vino a señalar tiempos, no a fundar iglesia alguna. Vino a enseñar a los hombres que el reino de Dios, el reino de la conciencia, el reino del conocimiento estaba llegando, y estos tiempos llegarían de la mano, en su segunda venida, de Él mismo junto a conciencias cósmicas hermanas. El fuego y la espada vienen a señalar los tiempos de una nueva humanidad y del destierro del mal de esta morada del Padre. Muchos han querido ver en este logos, en este dicho del Maestro, una justificación, una legalidad del instrumento de la violencia, nunca más equivocadamente. El Maestro, si hay algo que dejó claro y bien sentado, y lo justificó en su propia muerte, es la no violencia. El camino de la violencia no lleva a ningún sitio, a ninguno, ni a nivel individual ni a nivel grupal. Comprenderlo, aceptarlo, interiorizarlo puede costar una vida o muchas vidas, pero es el único camino. El mal usará todo su poder, todas sus estrategias para sembrar hasta el último minuto el odio, el sufrimiento, la muerte. ¿Por qué el hombre no puede por sí mismo alcanzar esa otra humanidad? El Maestro se lo enseñaba a sus íntimos. El príncipe de este mundo, el mal, se adueñó de las conciencias humanas. Desde los mismos albores, lo he planteado en otras ocasiones, la conciencia humana, el ser humano es fruto del trabajo de otras conciencias cósmicas. Y este acto creador fue contaminado desde sus mismos inicios también por otras conciencias, también cósmicas, ¿no? Que, por decirlo de una manera humanamente entendible, no les
agradó la idea de esta nueva conciencia cósmica que estaba naciendo. Serán como nosotros, decían, por decirlo de otra manera. De igual forma que el ser humano, la conciencia humana, no es la única forma de vida con conciencia de este majestuoso universo, tampoco son los únicos malvados, dormidos, inconscientes, entre todas estas ingentes conciencias que habitan este majestuoso universo. La diferencia, y es crucial, es que los seres humanos sí fueron engañados prácticamente desde sus inicios. Por esto siempre recalco que el mal, ese mal con mayúscula, no es fruto, por decirlo de alguna manera entendible, no es fruto del propio ser humano, de una elección. El mal siempre lo estamos eligiendo, pero no es lo mismo llegar a él por una propia decisión autoconsciente, en plenitud de la conciencia, que llegar a él simple y llanamente porque eres manipulado y eres engañado. Sigamos. El engaño, la manipulación de la conciencia humana comienza incluso antes de nacer. El llamado anticristo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Quién es? Decía en la respuesta anterior que el infante está indefenso en su periodo de crecimiento y además es contaminado. Veamos. En la literatura de Juan, de uno de los Juanes a quien se le atribuye el libro del Apocalipsis, el anticristo suele ser conceptualizado como un ser humano, como un monstruo humano, que llevará a la humanidad a su autodestrucción y que tiene un número, el afamado 666. Para nosotros, el anticristo, repetimos, no se reduce a un solo ser humano, a un Hitler, a un Nerón, a un Saddam Hussein y a tantos seres que han teñido la historia humana de sangre y dolor. Podemos decir que cada latitud, cada país, tienen sus respectivos y propios anticristos. El anticristo es una actitud ante la vida y sobre todo ante las demás conciencias. Es muy fácil odiar, devolver mal con mal, y eso lo sabe muy bien esa parte del alma humana que bebe de la libertad que es. Es muy fácil endiosarse y querer dominar al otro, esclavizarlo a nuestros deseos. Sin embargo, el camino hacia los nuevos tiempos pasa, como dice el maestro, no en dejarte contaminar por el mal, por hacer un uso libre de tu libertad de ser. Las creencias limitan, te determinan, pero el amor libera y el perdón cura y sana las heridas producidas por el mal. Odiar, juzgar, desear mal, es una actitud que lleva al camino del anticristo. ¿A quién le interesa salvar a la humanidad en estos finales de los tiempos? La humanidad en el mundo de las creencias, las cuales, no olvidemos, es el mundo social que construyó el ser humano como marco de convivencia, limitan. Repitamos, las creencias limitan y por tanto la humanidad como tal, para ellas, no existe. Existe solo mi humanidad. Los otros son otra cosa y pueden ser pasto no solo de la indiferencia, sino de la destrucción. El maestro vino a recordar que los tiempos del mal, de esa separación de las conciencias del Padre, en esta morada estaban a punto de desaparecer. Solo hay una forma de recuperar la humanidad que cada quien es, y pasa por hacer del sencillo mensaje del maestro la brújula, el mapa y la nave. No te dejes vencer por las creencias que te alejan de tu verdadero ser. Lo repito cada vez que puedo. El ser humano lo que clona muy bien son un sinfín de creencias limitantes. Y una creencia limitante es aquella que aleja al otro de tu propia esencia, porque comparten la misma esencia de ser conciencia del Padre. No se trata de pensar todos lo mismo, de que nos guste a todos algo igual, ni nada por el estilo. De lo que se trata es de respetar. La capacidad creadora que tenemos es una capacidad que se nos ha dado
por ser parte de esa conciencia suprema. Millones de formas de vida no tienen esa capacidad. Millones de formas de energía tampoco la tienen. Son las conciencias las que tienen esa capacidad creadora, pero no para destruir a través del odio, del sufrimiento, de la muerte, de esas creencias que te hacen endiosarse. El maestro lo vino a señalar muy claro. Ya hemos hablado en otros programas, la semana pasada sobre el perdón, ese instrumento que se nos ha dado para poder volver a tener esa capacidad creadora en su plenitud. Sigamos. Jesús es el camino. De ti depende transitarlo o no. ¿El Apocalipsis de Juan o el Apocalipsis de Jesús? Sin duda alguna, para nuestra misión, el llamado pequeño Apocalipsis de Jesús dejó sentado lo medular a saber. Para todos aquellos que pueden oír aparte de escuchar. Y este conocimiento se reduce a comprender cuáles son los tiempos y, ante todo y sobre todo, a no dejarse contaminar por el mal. Jesús, el Maestro de Maestros, lo recordaba en cada nueva enseñanza dada. No dejes pasar un día sin ponerte bien con tu hermano y, sobre todo, con tus enemigos. No se trata de ganar el mundo, sino de volver a la vida. El Apocalipsis de Juan, por otro lado, son formas de ver y entender esos tiempos de cambios. Una forma de ver relacionada más con la sociedad que con el individuo. Como decimos siempre, el Maestro vino a hablar a las conciencias, e incluso en su relato del fin de los tiempos, el acento, como dije anteriormente, está puesto en el despertar del hombre, de cada hombre. Por eso el pastor va detrás de esa oveja extraviada. El Apocalipsis de Juan, por el contrario, es un relato de los tiempos sociales que se verán en esos cambios, en ese nacimiento a ese otro nuevo mundo. La gran diferencia entre el Apocalipsis de Juan y el Apocalipsis del Maestro radica justamente en el acento. El Apocalipsis de Juan es una narrativa de los colores que se verán en esos finales de los tiempos, de los acontecimientos concretos, muy complicados de interpretar, no son tan fáciles de interpretar, porque lo dejó en un lenguaje también un tanto cabalístico, místico, ¿no? Sin embargo, el Apocalipsis, el llamado Apocalipsis de Jesús, es algo muy concreto, va dirigido al hombre. No te preocupes de lo que pasará, porque va a pasar. Preocúpate de tú salvar tu alma, tu vida, tu esencia, tu ser, tu conciencia. Aquí no se trata de conquistar un mundo que ya está podrido, aquí se trata de transitar hacia un mundo realmente donde el alma, el ser humano pueda florecer en plenitud, pueda desarrollar toda su capacidad, toda su esencia. ¿De qué vale conquistar un mundo que realmente está lleno de muerte y destrucción? Bien, Jesús, como enviado del Padre, como una conciencia cósmica, sabía lo que iba a acontecer, porque sabía lo que fue, lo que es y lo que será. Resumiendo un poco el día de hoy, he intentado a través de estos datos, a través de estas preguntas, que he reducido, porque en un principio eran 50, simple y llanamente rescatar un poco más la esencia de este canal. Este canal se centra en el anuncio del regreso del Maestro de Maestros, de un Jesús que realmente no tiene nada que ver con las teologías que han hecho. Si lo quieren entender como Dios, vale, en el sentido que es toda conciencia es parte de Dios. Si lo quieren entender como Dios, en el sentido que fue un ser espectacular, una conciencia espectacular, también. Pero es algo vanidoso hacer de Jesús un Dios cuando no se conoce a Dios. El mismo Maestro lo decía a sus contemporáneos, y no ha cambiado mucho desde aquel entonces, en ese sentido, ¿no?, del conocimiento que se puede tener de Dios. El reino del Maestro, el Maestro, viene de un pueblo cósmico que ya saben perfectamente la naturaleza de lo que humanamente se llama Dios.
Aquí se han hecho guerras por todos los lados, se ha teñido el planeta de sangre. El nombre de Dios es que no conocen, es increíble. Y no tienen la humildad de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, al menos para no matarnos por algo que desconocemos. Pero, y no es que no haya la capacidad humana, racional, sino que no hay interés, porque el mal es la separación, el mal es alejarte de la fuente del Padre y alejarte de la fuente de los otros. Y eso se ha clonado muy bien a través de un sinfín de creencias fallidas de todo tipo y de todo color, desde políticas, económicas, de cualquier ámbito. El opinar distinto, el creer que hay más de un camino para llegar a un mismo destino, no nos hace diferentes en esencia. Simplemente es una forma más de vivir. No vinimos a este mundo, las conciencias no se encarnan, no se materializan en un cuerpo, en el que sea. Porque variedad de formas de vida, con conciencia hay cantidad. No todos son con esta morfología humana. El hecho, al retener, es que es la capacidad creadora de nuestras conciencias para poder experimentar el ser. Ese ser conciencia, ese ser libertad, ese ser parte de la conciencia suprema del Padre, se experimenta a través de los actos de creación. Cuando creas un poema, una fórmula matemática, cuando creas una flauta de un pedazo de madera, cuando haces una mesa de un pedazo de piedra, cuando haces una nave espacial y te lleva hacia Marte, esos actos de creación es a lo que uno vino a experimentar, a disfrutar, junto con las demás conciencias. Creamos para disfrutar en conjunto de esa maravilla de crear, no para matarnos. No creamos la energía atómica para tirar una bombita. No se estudia la forma de vida, cualquier forma de vida, para crear organismos nocivos para el ser humano o para el planeta en sí mismo. La capacidad creadora que tenemos es una capacidad creadora que sí, la prueba está, ¿no?, lo que ha pasado en esta última humanidad, que bueno, se ha desarrollado para lo negativo, pero no necesariamente. El ser humano no está determinado, la conciencia humana, los hijos de los hombres no están determinados por el mal. Repetimos, es algo que se ha inoculado y que el Maestro vino en su primera venida a decir, esos tiempos están llegando a su fin. Que no se equivoquen, el mal en esta morada del Padre ya está llegando a su fin. Como siempre decimos, no es algo que no tiene por qué creer. Este canal nació simple y llanamente para anunciar unos tiempos. Es decir, los tiempos de la segunda venida del Maestro están a la puerta. Vuelvo y repito, es un proceso que lleva más de 2000 años, que nadie se equivoque. Como planteé en algunas de las preguntas, la clave para entender estos tiempos radica justamente en entender esa contraposición entre escuchar y ver, y los tiempos históricos que estamos viviendo hoy en día. Bueno, la próxima semana, el próximo programa, se estará dedicado hacia el Jesús gnóstico, ¿no? Que no es una forma de pregunta, ¿es Jesús un gnóstico judío? Creo que es interesantísimo porque también nos da pie para entrar en el terreno de lo místico, ¿no?, tan necesario para recuperar esa espiritualidad que toda conciencia es. Repito, espiritualidad, no religiosidad. Las religiones oficiales lo que hacen es que enclaustran la espiritualidad en una cantidad de dogmas que lo que hacen es impedirle su desarrollo. Lo veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar ahí, y si de alguna manera lo que hemos planteado en este programa les ha podido ayudar de alguna forma, este servidor se sentirá realmente gratificado y realmente recompensado, porque es la misión que tiene este humilde ser, poder anunciar y poder llegar a oídos realmente
que puedan escuchar en un mundo que realmente cada día está más sordo, porque la tendencia es a oírse a sí mismo y no poder escuchar lo que representamos todas las conciencias cuando realmente te sientes unidas a todas ellas. Bueno, hasta la próxima semana, muchísimas gracias. Recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de su corazón. Muchísimas gracias, hasta muy, muy pronto.